en igualdad las restricciones para cuando sean del tipo mayor. Aún así, es necesario utilizar alguna otra técnica para ese tipo de casos. A ver, vamos a ver. Ayer habíamos quedado por aquí, sí. En esta parte. Entonces, para ajustar estas restricciones cuando son del tipo mayor o igual, es necesario utilizar algunas variables artificiales que van a permitir trabajar como holguras, ¿no? Hay una diferencia entre holguras y el método y las variables de holgura y las variables, ¿cuáles habíamos dicho? Las que son, si volvemos a la presentación, vamos un poquito más arriba. Está más arriba. Ya, vamos a volver al material para que quede claro, ¿no? Tenemos por aquí arriba. Esta, no las variables de superávit. No son dos tipos de variables que habíamos visto ayer. Las de holgura las que nos permitían agregar cuando las restricciones eran del tipo menor y cuando eran mayor nos podíamos o se ha mencionado que podíamos agregar las variables de superávit. En el caso del método M, que son los métodos alternativos de solución del simplex, se supone que vamos a trabajar con es decir, necesitamos variables de holgura en todos los casos. Pero como en las restricciones del tipo igual o mayor no existen variables de holgura sino superávit, entonces es necesario crear o acomodar o ajustar el modelo de modo que cada una de las restricciones tengan esta variable de holgura. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Ahora sí volvemos a la presentación. Bien, vamos a partir de este ejemplo. ¿Ya? El método M, bueno, antes de pasar a ese, si la ecuación no tiene una variable de holgura, se agrega una variable artificial, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ya aquí se habla de las variables artificiales. Para formar una solución inicial parecida a la solución básica de total holgura, es decir, que todas deben tener variables de holgura. ¿Ya? Entonces, se habla del método M, ¿por qué? Porque hay un valor que vamos a utilizar positivo en el caso de, bueno, en todos los casos, es decir, un valor M que va a ser grande, pero vamos a ver más adelante que no necesariamente tiene que ser un valor infinitamente grande, sino puede ser en función a los coeficientes de las variables que estamos analizando. Entonces, se agrega o se trabaja con un valor de menos m cuando se trabaja o en problemas de maximización y menos, o perdón, m positivo en problemas de minimización. Ok, entonces, ¿cómo se hace la transformación, tal transformación?
Um, aquí vamos a ver. Tenemos esta, ¿verdad? Esta que es un problema, un modelo que es en algunos casos con igual, ¿ya? Tiene un mayor y un menor. ¿Y cómo vamos a convertir? En los casos de igual, por ahora vamos a dejar. En el caso de mayor, vamos a restar una variable de superávit, eso habíamos visto. Y en el caso de menor, vamos a sumar una variable de holgura, que en este caso es 4. De modo que el modelo se convierte en ese tipo con todos iguales. Ok, seguimos. Todavía no hemos modificado la función principal, simplemente estamos analizando y convirtiendo en igualdades. Y vamos a ver ya utilizando este valor de m, cómo cambiaría. La tercera ecuación tiene su variable de holgura, es decir, ¿cuál es la variable de holgura? Aquí tenemos tres ecuaciones, ¿verdad? Aquí hemos agregado un x4, esa es la variable de holgura. ¿Por qué? Porque este era del tipo menor. Pero la primera y la segunda no tienen esta variable de holgura. Era una variable de superávit en el caso del segundo. Y el primero, bueno, no hemos agregado nada. Entonces, en esos casos se va a trabajar con variables artificiales que se van a llamar R1 y R2. Es decir, vamos a agregar un R1, vamos a agregar un R2, donde no habían estas variables de holgura, de modo que el modelo va a quedar de esta forma. Ahora, para que esto no afecte en la función principal, se penaliza o se afecta también la función objetivo con con un coeficiente m más la variable que hemos hecho, es decir, el coeficiente afectado por la variable, ¿no? mr1. Y en el caso de minimizar, habíamos dicho que es un positivo, de acuerdo a esta parte, ¿verdad? En el caso de minimizar es positivo. Ambos en este caso, ¿no? Un valor de m positivo y un valor de m que afecte a ambas variables. De modo que la solución básica inicial, si ustedes recuerdan, una básica inicial es cuando los valores de x1 y x2 son 0. Entonces aquí si tenemos 0 y 0 en x1 y x2, vamos a tener que r es 3, de modo que r1 es 3 aquí. R2 en este caso va a ser 6, porque x1, x2 y x3, bueno, x3 no se está considerando, pero x1 y x2 son 0, y R2 6, y aquí x4 queda como 4, ¿no? Porque x1 es 0, x2 es 0. Vamos a hacer una aclaración aquí para que quede claro, o si no en la guía. Aquí vamos a poner cuando x1 y x2 y x3, las nuevas variables, son iguales a 0, ¿no? De ese modo es que tenemos R1, R2 y x4. Bien. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Este modelo ajustado, que es lo que busca la primera parte del método, de este método M, o de la gran M también es conocido, nos va a permitir obtener la primera tabla simplex para el modelo principal. Entonces, si revisamos, simplemente se ha hecho la conversión.
en el primer caso de la z, por ejemplo, tenemos que llevar todo a la izquierda, ¿verdad? Entonces tenemos todos estos coeficiente negativo, perdón. Entonces, menos 4, menos 1, menos 100, menos 100. Y bueno, y dejamos el espacio para el resto de las variables, ¿no? Y la solución es 0. Y el resto lo mismo, ¿no? Copiamos para R1, por ejemplo, que es la variable ahora que vamos a la variable no básica, o básica, perdón, R1, R2 y X4. Copiamos lo mismo, es decir, de este modelo, 3, 1, 0 y 1, 3, 1, 0 y 1, las otras se mantienen 0. Tenemos 4, 3, menos 1, 0 y 1. Y para el último tenemos 1, 2, 0, 1, 0. 1, 2, 0. Vamos a ver aquí qué hay. Bueno, es 1 para X4, ¿no? En este caso 1 para X4 y el resto es 0. Bien, hasta aquí simplemente, bueno, hemos hecho dos pasos, ¿no? Ajustar el modelo para incluir las variables de holgura, de modo que cada uno tenga su holgura, y junto con esto la penalización, si quieren, con un valor de m, ¿no? En la función principal. Lo siguiente hemos traducido o llevado de esta matriz, o perdón, de ese sistema a una tabla, esta tabla inicial. Pero aquí hay algo más que hacer. Lo siguiente es hacer que la columna o la fila Z sea consistente con el trabajo, con todo el sistema. El lado derecho dice, en este momento muestra 0. Sin embargo, dada la solución no básica, es decir, cuando es el punto inicial con todos los valores de x1, x2, x3 en 0, la solución básica debería ser con R1, 3, 2, y en ese caso, es decir, volviendo, perdón, volviendo aquí, eso no va a dar 0, ¿no? Si tenemos el valor de 0, 0, aquí tenemos un valor de R3 por perdón, un ratito, hay un valor que no he mencionado, donde está apareciendo este M100. M100, y como habíamos planteado aquí al inicio, M puede ser un valor muy grande, ¿no? Pero les había dicho también que depende mucho del tipo de problema y de las variables que se están manejando, el valor de las variables para asignarle un valor. Es decir, si ponemos un 10.000 o un número muy grande, va a ser un poco complicado manejar aquí. Entonces, va a ser grande en relación a estos. Si tenemos valores, fíjense, de las variables de R1, X1 del tipo menos de 10, entonces, o los coeficientes, perdón, los coeficientes de la función objetivo son entre 4 y 1, como en este caso. Entonces, podríamos manejar este valor de m como 100. ¿Ya? Por eso es que ahora aparece el 100. Es un número arbitrario que se ha definido. Puede ser más, puede ser 100, 200, 300. Y aquí en algún momento se va como que a anular este valor. Entonces vamos a usar valores que nos permitan manejar fácilmente las operaciones posteriormente, pero que sean grandes en relación a los coeficientes de x1 y x2. ¿Okay? Entonces de ese modo es que aparece el 100. Ahora les decía, este 0 que está aquí no es consistente con el resultado porque hemos agregado unos valores de R1 por ejemplo es 3 y R2 es 6. Entonces si hacemos la operación en la función inicial, en esta no va a resultar. Entonces el valor real es cuando R1 es 3 y R2 6 y X4 4, lo cual nos va a dar un valor ajustado de 100 por 100 es M, ¿verdad? Por R1 que es 3
más 100 por R2, que es 6, te va a dar un Z, un valor de Z de 900. ¿No? Y esto se ve aquí en esta tabla ya convertida. ¿Y qué ha pasado con los valores de X1, X2? Eso, no tenía por aquí un cálculo. No, es decir, ¿de dónde ha aparecido 696, 399? Simplemente es de hacer la operación de esto. El M por la fila R1 más la fila R2, es decir, 3 más 4, 7, multiplicado por 100, 700, más la anterior fila Z. La anterior fila Z, que era un número negativo, de 700 menos 4 tenemos 696. Y para X2 lo mismo, ¿no? Tenemos R1, que es 1 por 100, o R1 más R2, es decir, 1 más 3 es 4 por 100, 400. 400 menos 1, que es el valor de 399. Y lo mismo para X3. En X3 tenemos fila R1 es 0, no hay nada con eso. Y menos 1 en R2, multiplicado por 100 tenemos menos 100. La anterior fila era, en X3 no existía, de hecho, ¿no? Por eso es que aparece directamente X100. Vamos aquí. X3 es 0. Entonces, ese siguiente ajuste, de modo que tenemos una tabla ya igualada. Así que modificada, aquí voy a agregar igualada. Vamos a ver si aquí necesitamos también hacer ese ajuste, esa nota. Ok, igual aquí, ¿no? No, ¿dónde estamos? Aquí. Bien, a partir de aquí, o sea, con esta tabla ya construida, podemos aplicar el simplex que ya han trabajado, que ayer hemos visto, es decir, hacer la iteración utilizando los criterios de optimalidad que se han visto. Hay dos criterios, ¿no? Para primero determinar cuál es la variable que va a entrar y cuál es la variable no básica que va a salir, o perdón, la variable básica que va a salir. Entonces aquí en la primera iteración se define que esto, ¿no? Es decir, ¿cómo determinamos esto? En este caso sería el valor más positivo en el lado y el más negativo en este lado. Es decir, volvamos a la función principal, que es esto, es el más positivo en este caso, ¿no? Entonces va a ser el primer valor o la columna pivote con la que se va a trabajar. Estamos. Y la fila va a ser de acuerdo a la división que hagamos, ¿verdad? Entre la solución y este valor, es decir, en el anterior, ¿verdad? 6 entre, no, perdón, 3 entre 6, 1 entre 3, 2 entre 4, es que se obtienen estos valores. Y vamos a poder determinar cuál era la columna. Y a partir de ahí hacemos las iteraciones y se van a obtener unos valores. Si necesitamos, aquí no está especificado esas iteraciones, simplemente están los resultados finales de los valores óptimos. Eso ya puede quedar como tarea complementaria o como ejercicio complementario, no tarea. De modo que el método o la solución óptima puede hacer esto a partir de esta tabla inicial que hemos planteado aquí. Bien, esto no vamos a ver así a fondo, simplemente es para tener una idea de qué otras alternativas hay para la solución del simplex. Por eso es que no estamos como suponiendo ya algunos valores aquí.
Es decir, lo importante era ver cómo llegamos a esta tabla, ¿no? Porque esta tabla ya la hemos visto, o sea, cómo hacer la iteración con el método simplex. Lo que nos interesa aquí es cómo hemos llegado a esta tabla, ¿no? A esta en realidad, a partir de un problema planteado de este tipo. ¿Ok? Bien, entonces aquí este método tiene como un defecto, ¿no? Según apunta el libro en Torah, o el Taja, perdón, que m puede acarrear errores porque es un valor que nosotros definimos, ¿no? Bueno, hay dos formas. Este m, si bien nosotros podemos asignar un valor, también es posible trabajar sin asignarle un valor, es decir, trabajar como constante m en todas las iteraciones y en algún momento se anula, ¿no? Se hace la operación y como que desaparece. Pero aún así, este valor ya operando, si queremos poner esto en la computadora o en algún software de resolución de problemas, acarrea ciertos errores de redondeo, ¿no? Y cuando trabajamos con valores pequeños, como los casos que han visto ustedes, con 0,1, el problema de la dieta, por ejemplo, 0,09, etcétera. Entonces, trabajar con un m puede hacer que esos valores no sean los precisos al momento de obtener el resultado. Entonces, existe otro método y que es el método de las dos fases, y en este método ya no se usa una constante. Y este método es un tanto, desde como dos partes, que también es para resolver problemas de P o programación lineal basados en el simplex, en la que en la primera fase se encuentra una solución factible básica inicial, ¿no? De la que vamos a ver más adelante. Y si hay si se puede encontrar una básica inicial, entonces se puede ir a la siguiente fase, que es ya prácticamente resolver el problema con el método simple. ¿Y qué dice? A ver, vamos a ver una aclaración del método de esto. ¿Cuáles son esos pasos, esas fases? A ver, dice, entonces hay que convertir o transformar el problema en forma de ecuaciones, eso ya hemos visto, y agregar las variables artificiales necesarias a las restricciones. Muy similar a lo que hemos hecho arriba, ¿no? Por eso es que era importante ver cuáles han sido los pasos en el método M. Es decir, si no hay variables de holgura, creamos variables artificiales, las R, ¿no? Y a continuación vamos a determinar una solución básica de la ecuación resultante, que siempre minimice la suma de las variables artificiales. Ya vamos a ver más adelante en el ejemplo cómo es esto, a qué se refiere con esto. Independientemente de que si el problema es de maximización o minimización. Y si el valor mínimo de la suma, perdón, es positivo, el problema no tiene solución factible. De lo contrario, si el valor mínimo es cero, vamos a seguir a la fase 2. ¿A qué se refiere eso? Vamos a partir con este ejemplo. Vamos a usar se va a usar el mismo ejemplo. A ver, sí, es el mismo. Solo que hay una diferencia aquí en la fase 1. La función objetivo cambia, simplemente trabaja con los valores R's que se ha agregado. Primero revisemos. Voy a traer aquí esta función para que nos quede claro. El inicial, ¿no? El que habíamos dicho. Esto lo voy a copiar aquí. Aquí vamos a hacer una comparación. Okay. Vamos a ver aquí en la guía para que estén iguales.
inicial. Vamos a dar un reborde para que... Ya. Bien, entonces vamos viendo cómo se ha convertido, ¿no? De este inicial a este. Tengo una revisada. Un minuto, por favor. Muy bien, entonces continuamos. Les decía, este era el problema inicial que se ha usado en el método de la M y vamos a ver cómo se ha convertido a esto. Entonces, en esta igualdad se tiene que agregar una variable de holgura, R1. En este otro también, porque es del tipo mayor, ¿no? Cuando es mayor, lo que ya afecta era restar una variable de superávit. Pero la condición en estos métodos es que siempre tenga una variable de holgura. Por eso es que se ha agregado un R2. Y en este caso, X4 ya es una variable de holgura, ¿no? Porque es del tipo menor. Entonces, para igualar, se ha agregado esta variable de holgura. Por eso es que aparece de esta forma. Y la condición de que todas estas deben ser mayores o iguales a 0. Bien. Ahora, ¿cómo va esto? ¿Cómo generamos una tabla de esto? Vamos a crear una columna R, porque hemos modificado ¿verdad? Hemos como que reemplazado inicialmente y hemos construido una tabla de simplex, o sea, se va a construir exactamente igual al modo que hemos hecho anteriormente. Aquí tenemos R1, R2 y X4, las variables básicas van aquí. Y para R1 copiamos todas sus 3, 1, 0, 1 en R1, 0 y 0 para el resto, ¿no? Entonces hemos copiado los coeficientes de esta ecuación. Lo mismo para R2, los coeficientes 4, 3, menos 1, 0 en R1, 1 en R2 y en X4, 0, igual a 6, o sea, las soluciones. Y lo mismo para la última, ¿no? Tenemos 1, 2, 0, 0, 0 y 1 aquí, igual a 4. Bien, ¿qué es lo que sigue? La fila R1 nos va a permitir resolver el resto, ¿no? Es decir, es como un punto inicial. Y esto nos ha dado una iteración, ¿no? Es decir, a partir de esto, vamos a hacer la iteración nuevamente, esa es la tabla asociada inicial, y vamos a hacer una iteración sobre esto, siguiendo el simplex, que nos va a dar como resultado una solución básica factible, inicial, si quiere, con x1 3 quintos, x2 6 quintos y x4 1. Y aquí, según la nota, en este punto ya las variables artificiales, que eran R1 y R2, ya han cumplido su misión, digamos, el objetivo que se tenía, y se pueden eliminar sus columnas de la tabla y continuar con la fase 2, ¿no? Recuerden que el mínimo debería ser R, el valor 0, perdón, y eso era lo que se perseguía para poder continuar hacia la fase 2.
Nuevamente aquí se aplican las condiciones para poder... a ver, vamos a ver un ratito. R1 por R2. Si lo anterior, digamos, en X1. Tenemos R1 por R2. Bien, no necesitaríamos hacer aquí la corrida de la primera iteración, ¿no? Identificando cuál es en este caso sería este simplemente. 3, 1. Sí, no necesitamos hacer la operación, porque fíjense que en esta columna, en la primera, en la inicial, teníamos R1, R2, R4, pero ya en la final tenemos X1, X2. Entonces ahí se debe hacer las operaciones que se han indicado para las iteraciones del simplex. Bien, entonces veamos. Una vez que se ha hecho esa iteración y se ha determinado el valor mínimo de R en 0 y se han obtenido valores para X1 y X2 y X4, entonces el problema se va como que transformar. ¿Sí? ¿Cómo hemos llegado aquí con estos valores? X1, es decir, X1 3 quintos de aquí, ¿verdad? X2 6 quintos y X4 1. Y vámonos. Vemos X1 1 por X3 un quinto. Sí, aquí está. Y nada más. Tenemos X2. Estamos traduciendo de esta tabla el resultado, ¿no? X2 no tiene nada en X1, tiene X2 simplemente. Perdón, X2 es este. Tenemos 3 quintos para X3, menos 3 quintos. Menos 3 quintos para X3. R1 y R2 ya no entran en el juego. Igual a 6 quintos. ¿No? Igual a 6 quintos. Y aquí finalmente tenemos X3 más X4 igual a 1. X3 más X4 igual a 1. Aquí si volvemos a la función inicial, a la original, a diferencia de aquí que habíamos usado una R auxiliar, ¿no? Para poder despejar y obtener los valores o poder ajustar el modelo. Y esto, bueno, ya, esto es lo mismo, tenemos X1, X2, tenemos las variables, ya podemos construir una tabla a partir de eso. Que nos ha definido una solución factible básica inicial. Vamos a ver, es decir, de aquí convertir en una tabla tenemos X1, 1, X2, 0 y X3 un quinto, ¿no? 1, 0, un quinto. Y la solución 3 quintos. Lo mismo para Z, ¿no? Volvamos a Z. Z al ir al otro lado tiene menos, este 4 se vuelve menos 4 y menos 1. Menos 4 y menos 1. Como ya están iguales, no es necesario agregar más variables, ¿no? Por eso es que ya no hemos agregado otras variables aquí. Y x3 más x4, es decir, 1, 1 igual a 1. x3 aquí, x4 igual a 1. Bien, entonces aquí hay una pregunta, ¿no? Es decir, tenemos una tabla
con las básicas, o no básicas, perdón, en la fila, y lo mismo en la columna. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque en otros casos tendríamos que teníamos las variables auxiliares o las básicas en este lado, ¿no? Como era S1, S2. Ok. X1 y X2 tienen variables diferentes de cero en esto. ¿Y qué va a hacer eso? Si la solución es cero, vamos aquí, eso tendría que ser cero. Vamos a sustituir o cambiar estas por esta nueva, la nueva fila Z. Entonces va a ser la anterior fila Z por 4 más 1. ¿De dónde sacamos eso? Por toda esta fila, ¿no? 4, 1, 0. A ver, veamos. 4 de X1 y 1 de X0. De modo que vamos a convertir en esta. Pero a ver, vamos a aclarar un poquito eso. Okay. Con esta fórmula, 4 por fila X1, si volvemos aquí, aquí no, 4 por fila X1, es decir, 4, vamos a tener 4, más 1 por fila X2. X2 es 0. Entonces tenemos 4 simplemente aquí. Y la anterior fila, o sea, si la anterior fila era 4, menos 4, más 4, entonces queda 0, ¿no? De ahí es que se origina este valor de 0. Y lo mismo para esto, ¿no? Hacemos vamos a ver, la anterior fila, menos 1, más 4 por X1, pero X1 aquí es 0, más 1 por fila X2, X2 es 1. No, aquí no, X2 es 1. Entonces tenemos menos 1 más 1, 0. Ahora aquí, que era la inicial, ¿verdad? Esa que hemos copiado desde aquí. Hacemos la operación. Z más esto, 4 por esto. A ver, ¿dónde está? Tenemos la fórmula. 4 por X1. Vamos a ver, 4 por X1. Tenemos aquí 4 por esto, 4 quintos. 4 quintos. Más 1 por fila X2. 1 por fila X2. X2. Ahora tenemos 1 por fila X2. Tenemos 3 quintos, ¿verdad? 3 quintos que es la fila X2. Vamos a ver. Ok, y esto era, la fila anterior era 0. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? 7 quintos, ¿no? 4 más
3 tenemos 7 quintos. ¿Y qué es lo que ha aparecido aquí? A ver, tenemos, es lo que quiero ver. Un quinto. A ver, aclarar esto, es decir, Y está bien porque tiene signo negativo. pero tienes razón, sí. Tienes razón. No estaba viendo aquí. A ver, volvamos aquí. Es este, ¿no? 4 menos 3. Entonces el resultado sería un quinto. Gracias. Y lo mismo aquí, ¿no? Es decir, aquí no es necesario. Y la solución, ¿cómo sería? Tendría que ser la misma lógica, ¿no? 4 por 3 quintos, aquí es 12 quintos, más 6 quintos, 18 quintos. 18 quintos sería este resultado. Entonces, ahora sí, esta es la tabla inicial. Bueno, y x4, la misma idea, ¿no? Vamos a obtener lo mismo. Ahora, a partir de aquí, esta es la tabla inicial de la segunda fase, ¿no? La tabla ajustada que hemos tenido que ajustar para poder obtener. Y a partir de aquí seguimos el método simplex para obtener el resultado. El resultado que se vaya a obtener tendría que ser similar o igual a lo que habíamos visto del AM, ¿no? Que hemos planteado. Tampoco hemos encontrado, pero sí hemos planteado, ¿no? Estos valores de aquí. Entonces eso ya lo podemos tener como ejercicio para poder resolver en el momento que tengan algo de tiempo. Ya. Bien, estos dos métodos los tienen anotados ahí, los podemos revisar. No van a ser parte del examen para no, no tener mucho y abarcar poco. Es decir, pueden revisarlo, como les digo. Pero sí nos interesa ver cuál es la diferencia, ¿no? Es decir, los criterios, es decir, el M, cuál es la desventaja del M frente a las dos fases y cuáles son las condiciones de las dos fases. Es decir, esa es la parte que nos interesa. Ya cuando necesitemos o sea necesario aplicar, ya vamos a recurrir a esto, a los ejemplos y hacerlo. Sin embargo, existen en la guía. No he querido ponerles para no cargarles mucho de muchos ejercicios, pero nuevamente, si tienen algo de tiempo, ustedes pueden acudir a la guía, al libro en realidad, no a la guía es esta, no están aquí los ejercicios, para poder complementar un poco más. ¿Ya? Ok, entonces, ¿alguna duda de eso, de esa parte? Si no, vamos a continuar con el material. Vamos a ver los casos especiales del simplex. Es decir, no siempre todo es como les digo, en programación llamamos happy path. O sea, la ruta ideal o el problema ideal. No siempre hay eso. Sí, siempre hay casos especiales donde nos vamos a enfrentar o van a aparecer escenarios que no habíamos visto, ¿no? Escenarios no delimitados, múltiples soluciones o no soluciones. Y esos son los casos especiales, ¿no? Entonces estoy buscando unas grafiquitas que tenía en otra guía. Un ratito.
Vamos a ver. Entonces, uno de los primeros casos es el de la degeneración. Bueno, así se conoce, ¿no? Degeneración. Y esto es ya cuando estamos trabajando con el método simplex. Y aquí es donde se puede presentar un empate. A ver, ¿qué es ese empate en relación por la relación mínima? Vamos a ver aquí en la gráfica. Esta, cuando estamos aplicando el simplex en este tipo de soluciones, eh, los ciclos o las iteraciones que se hacen pueden llegar a ser infinitas, es decir, indefinidamente, no puede haber un límite para ver cuál es el siguiente, cuál es el siguiente. Ahí todas van con 0, 0, 0. Pero vamos a ver, aquí se entiende mejor. Tenemos dos rectas. Eh, la región que es común que se ha definido es en esta parte, ¿no? Eh, quiero ver cuál es la solución. Aquí la solución 080. Z18, Z18. Ah, ya. Que en todos los puntos llega un punto en que cada iteración va obteniendo el mismo valor, es decir, siempre tenemos un valor óptimo en esa zona. 18, 18, si fijan esta iteración, 18, la siguiente iteración 18, si hacemos una iteración más en esto, va a haber nuevamente 18. Y a ver, lo que quiero que veamos es dónde es que está como patinando, si quieren, esa solución según la gráfica. X2 tenemos, y no se mueve de ahí, no se mueve, se queda en este punto. Tenemos X2 en 2 y X1 en 0, entonces se mueve aquí y no hay movimiento, ¿no? Si fijan, las variables quedan aquí 2, 0, 2, 0, las de X2 y X1, y queda el resultado en 18 todo el tiempo. Entonces no hay un movimiento. En ese caso es donde se debe parar el ciclo y a plantear una solución, es decir, una respuesta que es con que el valor de z en 18, 180, depende cómo son los valores aquí, 18. Aquí porque está 180. Me parece que aquí es 18. No más. Ya. Ahora, ¿cuándo se da cuenta? Cuando el valor nunca mejora. ¿Se acuerdan si analizamos una tabla de simplex o un conjunto de iteraciones? Se supone que el valor del resultado va a ir mejorando porque estamos siguiendo, y si recuerdan también una secuencia, ¿no? Va de un punto inicial hacia otro y cada uno va mejorando, ¿no? Cada punto, cada evaluación que se hace en ese punto. Entonces, en un problema o cuando nos enfrentamos a un problema de este tipo de degeneración, no hay esa mejora y queda en el mismo. Entonces ahí es cuando se debe parar. Por ejemplo, estamos realizando un programa para que calcule esto o usando un programa. Entonces ahí es donde necesitamos darnos cuenta de que no hay más soluciones o no mejora, y ahí es cuando ya se debe terminar el problema. Otro problema es el de los óptimos alternativos. Y a ver, en este caso los óptimos alternativos, a ver, tengo por aquí un ejemplo gráfico. Bueno, aquí también sí hay.
sí, aquí está claro. Entonces, un problema tiene cantidad de óptimos alternativos cuando la función objetivo, o sea, la gráfica que pueda generar la función objetivo es paralela a una de las restricciones. Vamos a ver cuál es ese. Fíjense, aquí una de las restricciones es esta, x1 más 2x2, ¿verdad? Y la función objetivo tiene esta inclinación. Entonces esta es similar a esta. Por tanto, todos los puntos que estén aquí son infinitas. Es decir, todos los puntos satisfacen de una manera que cualquier punto que aquí obtengamos va a hacer que esta función sea máxima o mínima, dependiendo qué es lo que estamos buscando. Maximizar en este caso, ¿no? Maximizar. Y bueno, tenemos que, podríamos decir eso, pero hay como un truco, y es lo que voy a mostrar, como un análisis que se puede hacer. A ver, déjame ver en esta guía. Aquí, es una fábrica de muebles, dice en este ejemplo, que fabrica S1 y S2, y estos muebles pasan por dos o tres áreas. Son dos: tapicería y carpintería. Y cada uno de estos tiene un límite de trabajo, ¿no? 80 y 90 horas. Y se habla de la ganancia, de que tiene 60 y 30, bueno, aquí dice euros. Y lo que se pide es calcular cuántos sillones de cada tipo hay que fabricar para mejorar las ganancias o optimizar las ganancias, ¿no? Para maximizar las ganancias. Ya, entonces, a ver, el problema es hay dos sillones, y estos dos tipos de sillones pasan por carpintería y tapicería. ¿Ya? Entonces, de esto se genera un modelo, una restricción. Entonces lo pueden revisar. Tenemos esto y las condiciones. Este es un programa sumamente sencillo, aunque el análisis a veces confunde. Ustedes pueden revisar esto, pero lo que nos interesa en este momento es esto. ¿Ya? Y aquí la región factible, es decir, gráficamente resolviendo, tenemos esto. Lo que no está aquí, lo que no se ha graficado, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a graficar para ver y comparar precisamente con esto, que sea paralelo. En este ejercicio no hay la gráfica, pero vamos a suponer que es esta. Ahorita vamos a ver. ¿Qué es a lo que quiero llegar a esto? Me parece que es esta la región que es repetida. Es decir, que hay dos puntos en esta solución. Si fijan, tenemos 1, 2, 3, 4. Y la solución óptima, habíamos dicho que siempre está en los vértices o en una esquina. Pero aquí hay dos esquinas que obtienen el valor óptimo, que es B40 y 0, es precisamente este, y B30 y 20, que es este punto. Entonces, en todo este lado, y lo que estoy suponiendo es que la gráfica es así, en el sentido de la función. Eso es lo que ahorita vamos a hacer. Los puntos, es decir, son infinitos puntos. Es decir, si uno toma un punto 40, 0, va a obtener una ganancia de 2400. Y si obtiene un 30-20, lo mismo. Pero ¿qué pasa si obtiene un 10? Aquí no sé qué valor, a ver, 10 no, 35, digamos, o 36 en X1, y aquí arriba va a ser 10, por ejemplo. También va a obtener una ganancia mínima. Entonces podríamos decir que hay una solución, una cantidad, un problema con soluciones infinitas. Pero en este caso, si analizamos un poco el contexto del problema, o sea, si bien matemáticamente hay soluciones infinitas, pero lo que se pide en este caso, lo que estamos buscando es cuántos sillones del tipo S1 y cuántos sillones del tipo S2 debemos fabricar para tener la máxima ganancia. Y aquí la respuesta es 30 del S1, del tipo 1, y 20 del 2, vamos a tener una ganancia, esta ganancia. Pero si también hacemos 40 de un solo tipo y 0 del otro, también vamos a tener una ganancia alta.
Entonces, si nosotros ponemos, o sea, analizamos el resultado y decimos, el S1 va entre 30 y 40 y el S2 puede variar entre 20 y 18, todas estas combinaciones posibles y enteras son las que dan respuesta al problema. Ya no son infinitas en el sentido, en el punto de vista matemático. Sí son varias, ya siendo realistas y ajustando los números, es decir, interpretando el resultado, sí son varias. Podemos hacer 30 de uno, como hemos dicho, ¿no? Y 20 del otro, o podemos hacer 31 de uno, 18 otro, podemos hacer 32 y 16 y así, ¿no? Este par. Todo este par hace que tengamos una ganancia de 2.400 en este ejemplo. Entonces, este es el caso de esto, ¿no? Si bien hay infinitas soluciones aquí, debemos ver cuál es el contexto del problema para decir que realmente son infinitas o son varias, como en este caso, ¿no? Es decir, debemos un poco interpretar el resultado que se obtiene. Y ya viendo, analizando el modelo del simplex, ¿cómo sea? ¿Cuál es la naturaleza de aquí que se va a ir dando? Tenemos 0, a ver, entra, sale, tenemos Z10, tenemos Z10, igual. Aquí, a diferencia del anterior, Z va a estar siempre con el valor óptimo, en este caso 10, si quieren, pero las variables van a ir variando, perdón, claro, las variables van a ir cambiando, ¿no? Tenemos 5 medios, 3 medios, 1, 3, a diferencia de este otro, donde se repetía, ¿no? 2, 0, 2, 0. Entonces aquí sí era cíclico, en cambio aquí se estaban buscando infinitas. Y esto no es que no tiene fin, es decir, las iteraciones van a seguir hasta cubrir las posibles combinaciones que existan para encontrar el modelo. Bien, queda claro entonces eso, ¿no? Los dos tipos de, ahora los dos tipos de problemas o casos especiales que puede darse. Bien, otro es la solución no acotada. La solución no acotada se da generalmente cuando no hay una región cerrada, ¿no? También hemos visto en este otro ejemplito ahí, en esta guía. Esta no, más aquí, aquí, por ejemplo. Puede que el problema, la gráfica sea no acotada. Y, sin embargo, esto no siempre significa que no haya solución o que esté mal, sino que dependiendo del tipo de problema, si lo que estamos buscando es minimizar, lo más probable es que encontremos aquí abajo, en esta región donde hay intersección, encontremos una solución óptima. Pero si el problema es maximizar y tenemos una región no acotada arriba, entonces ahí podría decirse que no hay solución, ¿no? Porque no hay un límite, no hay un techo en la parte de maximizar. Entonces todo depende del problema que estemos analizando. Y ahí lo mismo aquí. Esto, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Que puede no encontrar un límite y en este caso tenemos maximizar, ¿no? Este es el caso de maximizar y hacia arriba no hay dónde. Por tanto, no vamos a encontrar. Sí va a haber uno, pero nunca vamos a encontrar el máximo, ¿no? Sí hay valores, pero siempre vamos a poder poner más valores, porque recuerden que esto está yendo hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Entonces, no hay una cota, no hay donde podamos decir este es el último y el más óptimo, sino hay. Después de uno siempre podemos plantear un par más de un punto, ¿no? Un punto más, un punto más.
Y bien, el último caso es de la solución no factible. La solución no factible, en resumen, es cuando las restricciones van en cualquier sentido, es decir, va arriba y no hay una región que podamos delimitar gráficamente. Es decir, fíjense que esta recta va hacia arriba, esta recta plantea hacia abajo y el método o que es la función va por este lado. Entonces no hay una región común. Tenemos Sí, es una pseudomedia. También se plantea, ¿no? Es decir, cuando vayamos, en todos estos casos es posible resolver con simplex, ¿no? Se hacen iteraciones, de hecho están planteadas aquí, pero van originándose estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en R tiene un 4, eh, esta, ya el número de iteración, pero no es factible, esto tendría que desaparecer, ¿no? Entonces, siempre va a haber, pero no es, siempre va a haber soluciones, pero no son factibles, o sea, no está dentro del rango esperado, o sea, no la podemos considerar. Bien, entonces esos son los casos mm, de dentro de lo que es el simplex, los casos que pueden ocurrir. Y es bueno no conocer, o sea, identificar, o sea, cuál es el caso para no seguir continuar tratando de buscar una solución. O sea, que nosotros sepamos que hay casos especiales y que no nos van a permitir resolver concretamente o completamente un problema, está bien, ¿no? Ya después podemos saber exactamente cuál de los casos es no acotada, no factible, con infinitas soluciones o degenerada, cuando hay un solo punto. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Bien, a ver, permítame que estuve viendo. Con esto habríamos terminado la parte del simplex. Eh, la parte práctica vamos a ver con la auxiliar. Ah, hasta mañana, o sí, hasta mañana con seguridad, vamos a preparar con auxiliar como una especie de, no de banco, sí, sí, de banco, preguntas no que tendrían el mismo tipo en el examen. Ustedes se fijan, han revisado el libro, todo, hay una variedad infinita y es muy difícil poder cubrir todo. Entonces vamos un poquito a concentrar, a seleccionar los tipos de preguntas que vamos a ver, las vamos a plantear, con auxiliar voy a conversar hoy día eso, para que puedan prepararse para el examen. ¿Ya? Claro, obviamente todo lo que hemos visto sí es parte del contenido del examen, pero les hablo de los ejercicios concretos, aparte de los ejemplos que les he dado para resolver, más lo que están viendo con el auxiliar. ¿Ya? Hoy teníamos que empezar el siguiente tema, que es el de dualidad, pero no alcanzar. Lo que pasa es que tengo un asunto de trabajo y no vamos a alcanzar. Así que les pediría por favor, hasta ahora pueden tomarse para revisar el break y ya después con el auxiliar van a continuar, si es que no hay más preguntas ahora. Bien, ustedes tienen
¿Tienen preguntas? ¿No? Entonces, conmigo quedaríamos hoy aquí, por favor. Ingeniero, disculpe, digo que Sí, para mañana sería, ¿no? Ese banco de preguntas. sí, hasta mañana en lo posible voy a tratar de conversar con el auxiliar para ir seleccionando estos. De modo que puedan tener tiempo. Tampoco hemos definido el examen, el día del examen, porque estamos a la espera de que ustedes me confirmen sus otras materias cuando van a dar, ¿no? Porque como quiera que esta hemos empezado después y para no generar choque, ¿no? Para que tengamos la oportunidad de por lo menos tener un día de diferencia y no estemos en el mismo día con ambos. Así que estoy a la espera de eso, ¿ya? Para quienes tienen doble, comuniquen a la práctica. Bueno, la del auxiliar es con él y les he pedido que puedan conversar con él cuando van a entregar todo. La que la que vamos a preparar, la que estoy hablando ahora, vamos a tratar de que sea hasta mañana, ¿qué día es? Miércoles. Y el examen lo tenemos que tomar entre el jueves y viernes. Sí, voy a tratar de que esté mañana. No, no serán muchos, pero mañana. Y si se puede hoy, pero no me comprometo, sino hasta el final del día o mañana les presento. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Solo eso de mi parte.